Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Hoy hemos visto una sesión muy fea en la que parecía que nos íbamos a ver un rebote, pero ha sido una sesión trampa. Y esto es lo que hemos visto precisamente en las tres acciones que vamos a analizar hoy. La primera de ellas es el Banco Sabadell. Hemos visto una caída muy importante, pero todavía le quedaría esa última bala para mantener esa tendencia alcista que venimos viendo durante las últimas semanas, que parece que se ha ralentizado. Vamos a analizarla. ¿Cuál es la situación? La siguiente de las acciones que vamos a ver es el Banco Santander. Aquí vamos a ver el claro ejemplo de una sesión trampa en la que al principio de la sesión empezaba revalorizándose muchísimo después de esos resultados que aparentemente eran positivos, pero luego hemos visto unas caídas muy importantes. Vamos a ver la explicación a este movimiento, a qué se puede deber y qué podemos esperar ahora. Y la última de las acciones ha sido una de las más bajistas que hemos visto ya en el mercado, y es Farmamar. Ya después de la volatilidad de ayer, algo nos hacía pensar que no iba bien, y vamos a analizar el movimiento porque después de las caídas de hoy se puede poner la situación muy fea en el análisis técnico. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que como decimos es el Banco Sabadell. Veíamos como a principios de la sesión sí que se mantenía un poco al alza y conseguía rebotar después de las caídas que veíamos ayer. Pero en el momento que el mercado se ha empezado a dar la vuelta, hemos visto unas caídas espectaculares. ¿Y hasta dónde se ha ido la cotización? Pues bien, hasta la media móvil de 70 sesiones, que como vemos ha sido su principal soporte desde mediados de marzo. Veíamos primero una subida muy importante y luego mantenía esa tendencia de máximos y mínimos crecientes, pero ya mucho más tímida. Y bien, hoy la cotización ha caído hasta la media de 70, como decimos. Pero ojo, porque puede que la corrección no quede aquí y esta vez no actúe como soporte como hemos visto en anteriores ocasiones. ¿Y por qué? Porque el volumen vemos cómo ha ido al alza con la caída que hemos visto hoy, lo que quiere decir que es probable que veamos nuevas caídas. Y mucho cuidado, porque si pierde la media de 70 perdería el principal soporte, la tendencia alcista, y podría irse hasta la media de 200, que podría ser la última bala que le quedaría ahora mismo antes de irse a ver los mínimos que ya veíamos en marzo. Así que mucho cuidado, porque si pierde la media de 70 sesiones, como decimos, podréis hasta la de 200, ya la debilidad podría quedar clarísima en el mercado, podría incrementar las caídas y ver una nueva caída, como decimos, hasta los mínimos de marzo, y que quizás intentaría dar la continuidad buscando la zona de 0,50, donde tendría el siguiente de los soportes, que como vemos es un soporte muy importante en el gráfico del Sabadell. Así que ahora la situación se ha complicado mucho. Vamos a ver si esa remota opción de que se mantenga sobre la media de 70 sesiones se da y vemos un nuevo impulso al alza, pero de momento el mercado está totalmente bajista y no apunta para nada a él. La siguiente de las acciones es el Banco Santander, y quiero que prestéis mucha atención porque lo que hemos visto hoy es un clarísimo movimiento trampa del que podemos aprender mucho para las siguientes ocasiones. Debemos ponernos en el contexto de que el Banco Santander presentaba resultados. A primera hora de la mañana toda la prensa salmón nos decía que los resultados eran muy buenos, que habían batido ese objetivo que tenían de beneficios, y por eso veíamos como a principio de la sesión el rebote era muy importante, llegaba a alcanzar un 3,5%, pero lo que hemos visto ha sido un rebote en la primera parte de la sesión trampa. Ya estábamos viendo cómo la resistencia a los 3,25 no conseguía superarla, es decir, ya no tenía tanta fortaleza la demanda, y todo apuntaba a que antes o después podríamos caer de nuevo, y después de hecho de la caída de ayer en la que perdía la media de 70, pues no pintaba demasiado bien. Hoy parecía que con el rebote se podría dar la vuelta, pero lo único que ha conseguido este rebote en primera hora es dejar nuevos inversores atrapados pensando que volveríamos con mucha fuerza al alza, pero todo lo contrario, ha sido una sesión trampa, porque todos los inversores que han entrado en la primera parte de la sesión de esta mañana se habrán quedado ahora mismo atrapados y no han salido a tiempo, porque la caída que hemos visto a lo largo de la sesión ha sido espectacular. Ha perdido la media de 70 ya del todo, ha perdido también la zona del gap, que podría actuar como soporte, como ya lo hizo anteriormente en abril, y también ha perdido, aunque más tímidamente, la zona de los 2,85, que era otra zona que situamos como soporte, porque anteriormente había actuado también como soporte y como resistencia en varias ocasiones. Ahora, como vemos, también el volumen ha sido muy alto, y esto nos hace pensar que podrían continuar las caídas. Y ojito, porque si pierde los 2,85, al igual que pasaba con el Sabadell, podría irse directo a la zona de mínimos que veíamos en marzo. Por el camino tendría todavía la zona de 2,70, que como podéis ver es una zona clave de soporte. Ha actuado como soporte
a finales del pasado año y anteriormente también había actuado como soporte. Por lo tanto, creo que ahora lo más importante, teniendo en cuenta que es bastante probable que veamos nuevas caídas por ese alto volumen que hemos visto, es que no pierda los 2,70, porque si pierde los 2,70 puede que de continuidad a las caídas que veíamos en marzo se confirme esta nueva tendencia bajista con una formación clara ya de máximos y mínimos decrecientes y se vaya hasta la siguiente zona de soporte que tiene en los 2,40. Así que mucho cuidado con lo que podemos ver las siguientes sesiones. Creo que si hoy alguno hemos cometido el error, pues lo mejor será aprender de ello y ver que quizás no debemos fiarnos de ese primer rebote a primera hora de la mañana acompañado por la euforia de esos posibles buenos resultados que también se apoyaban en esa subida del Euribor, pero como ya hemos comentado anteriormente, puede que esto no sea bueno al final, en medio y largo plazo para los bancos, lo hemos comentado en anteriores vídeos, y por lo tanto pues ha sido una oportunidad perfecta para dejar atrapados nuevos inversores, hacer una buena soltada a primera hora de la sesión y luego ver caídas muy importantes. Por lo tanto, como decimos, mucho cuidado por lo que nos puede venir las siguientes sesiones. Y la última de las acciones es PharmaMar. Y quiero también que analicemos la vela de ayer. ¿Y por qué? Pues porque fue una vela con muchísima volatilidad. Pero fijaros, porque el volumen fue muy bajito y es muy raro, porque siempre que vemos una sesión con tanta volatilidad, para mover a la cotización en este rango tan alto de movimiento de casi un 10%, se necesitaría mucho volumen. Pero todo lo contrario, vimos un volumen muy normalito, es decir, de lo que veníamos viendo en las anteriores sesiones, en la volatilidad no era para nada alta. Por lo tanto, lo que se vio en la sesión de ayer es que quizás se tanteó a ver si la demanda tenía fuerza para entrar en el caso de ver un ataque de la oferta con bastante volumen. Y lo que se demostró es que había una caída muy fuerte, con muy poquito volumen, y luego se recuperó también con muy poquito volumen porque seguramente se retirará la oferta. No porque la demanda estuviera con mucha fuerza, porque si la demanda hubiera estado con mucha fuerza, el volumen hubiera sido mucho más alto y esta vela de ayer hubiera sido buenísima, porque era una vela claramente alcista, pero si lo ponemos en conjunto con el volumen, no tiene ya tan buena pinta de alcista la vela de ayer. ¿Y qué ha pasado hoy? Pues justamente como ayer ya detectó la oferta que la demanda no tenía ninguna fuerza, pues hoy ha entrado ya con todo. Hemos visto un volumen ahora ya sí muchísimo más alto y esto ha permitido que la cotización cierre en mínimos prácticamente de la sesión. Y ahora todavía le quedaría la zona de soporte, los 69,5, que es una zona muy importante de soporte. Fijaros lo importante que ha sido esta zona de soporte antes de que la perdiera, evidentemente en el mes de octubre. La verdad que no dábamos un duro porque pudiera volver a recuperarla, pero vemos como quizás después de hacer este suelo redondeado ha completado el movimiento llegando al comienzo de esa figura del suelo redondeado. Ahora hemos visto una caída muy importante y quizás podría ser el principio del final del movimiento alcista que venimos viendo desde febrero. Bien, como decimos, el primero de los soportes que tendría ahora y que podría impedir una continuidad bajista sería los 69,50, pero también por debajo tendría la media de 270 sesiones que podrían actuar como soporte, porque anteriormente pues también había actuado como resistencia estas dos medias. Por lo tanto, sí que es verdad que hemos visto unas caídas muy importantes, que el volumen ha sido muy alto y que todo nos hace indicar que podríamos ver nuevas caídas, pero vamos a vigilar a las siguientes sesiones, porque si vemos nuevas caídas pero el volumen empieza a ser más bajito, pues quizás puede que se ralentice esa caída y veamos un nuevo rebote. Pero cuidado, porque si vemos que pierden la zona de 69,50 y la zona de las medias móviles, puede que quede totalmente retratada la falta de fuerza de la demanda y esto lo huela de nuevo la oferta, como hemos visto en la sesión de hoy, y veamos de nuevo caídas mucho más importantes que quién sabe si podría mandar de nuevo a la cotización a los mínimos que veíamos en marzo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Creo que han sido 3 análisis muy interesantes de los que podemos sacar muchas cosas y de los que podemos aprender. Son de esos análisis que quizás, aunque no nos haya salido bien la jugada, puede que aprendamos mucho de ellos. Así que creo que siempre se puede sacar algo en claro de todo. Como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos veremos mañana miércoles de nuevo con 3 nuevos análisis diarios y hasta entonces espero que tengáis muy buen día.